hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse en voz alta. ¿Y si todas las decisiones que has tomado hasta hoy las tomaste sin la información más importante que existe? No hablo de datos, no hablo de experiencia, hablo de algo mucho más profundo. Piensa en este momento. Estás aquí viendo este video. Quizás llegaste por casualidad, o quizás algo dentro de ti te trajo hasta aquí. Y yo te digo esto con toda la convicción que tengo. No fue casualidad, porque existe una sabiduría antigua, una sabiduría que no se encuentra en ninguna universidad, en ningún libro de autoayuda, en ninguna mentoría de negocios. Una sabiduría que cuando entra en tu vida, lo cambia absolutamente todo. Y el problema es que la mayoría de las personas pasa toda su vida buscándola en los lugares equivocados. Quédate, porque lo que vas a escuchar hoy podría ser el punto de inflexión que tu vida ha estado esperando. Vivimos en la era de la información. Nunca en la historia de la humanidad el ser humano había tenido acceso a tanto conocimiento como ahora. Puedes aprender a tocar guitarra en YouTube. Puedes estudiar filosofía en un podcast. Puedes leer los pensamientos de los grandes pensadores de la historia en segundos. Y sin embargo, nunca antes habían existido tantas personas confundidas, tantas personas tomando decisiones que las destruyen, tantas personas que a pesar de saberlo todo, no saben cómo vivir. ¿No te parece extraño eso? Yo sí lo encuentro profundamente revelador, porque nos dice algo que la cultura moderna no quiere admitir. El conocimiento por sí solo no es suficiente. Conocimiento sin dirección es ruido. Conocimiento sin propósito es caos. Conocimiento sin Dios es peligroso. Y aquí es donde casi todos fallan. Porque en el momento en que más necesitamos orientación, en el momento en que más desesperadamente buscamos respuestas, hacemos exactamente lo que el mundo nos enseñó a hacer. Buscamos en Google, llamamos a un amigo, escuchamos un podcast, leemos un libro, pero muy pocos, muy poquitos, levantan los ojos hacia arriba y dicen: Señor, yo no sé, pero tú sí sabes. La Biblia lo dice con una claridad que corta como espada. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. No en tu propio entendimiento, no en tu lógica, no en tu experiencia acumulada, en Él. Eso no significa que seas pasivo, eso no significa que no pienses. Significa que reconoces que hay un nivel de comprensión que está más allá de lo humano y que ese nivel está disponible para ti si lo buscas en el lugar correcto. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Eso es lo que puede transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Pero antes, necesito que entiendas algo fundamental. Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra sabiduría, piensa en un anciano con barba larga que habla lento y dice cosas profundas, pero esa imagen, aunque poética, está incompleta. La sabiduría no es acumulación de conocimiento, eso es erudición. La sabiduría no es experiencia. Puedes tener 50 años de experiencias y seguir tomando las mismas decisiones destructivas una y otra vez. La sabiduría no es inteligencia. Puedes tener un coeficiente intelectual extraordinario y aún así arruinar tus relaciones, tu salud y tu propósito de vida. Entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de ver la realidad como realmente es y actuar en consecuencia. No como tú crees que es, no como tú quisieras que fuera, como realmente es. Y aquí está el punto que cambia todo. Para ver la realidad como realmente es, necesitas una perspectiva que trascienda lo humano, porque nosotros somos seres limitados. Vemos el presente, apenas recordamos el pasado, y el futuro está completamente oculto para nosotros. Nuestras emociones distorsionan nuestra percepción, nuestros traumas filtran lo que interpretamos. Nuestros deseos nos llevan hacia lo que queremos, no hacia lo que necesitamos. Somos, en el mejor sentido de la palabra, incompletos, y es precisamente por eso que necesitamos a alguien que lo vea todo.
que conozca el principio y el fin, que no esté limitado por el tiempo ni por las emociones. Necesitamos la sabiduría que viene de Dios. Proverbios 4:7 lo dice así: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por encima de todo lo que adquieras, adquiere discernimiento. Lo primero, no lo secundario, no lo opcional, lo primero. Pero hay algo más profundo que necesitas entender. ¿De dónde viene esta sabiduría? ¿Cómo se obtiene? Si hay una respuesta que la Biblia da con absoluta claridad, es esta. La sabiduría comienza con una actitud del corazón. Proverbios 9:10 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y cuando la Biblia habla de temor del Señor, no está hablando de miedo. No es el terror que sientes frente a algo que te amenaza. Es reverencia, es asombro, es el reconocimiento profundo de que estás delante de alguien infinitamente más grande que tú, y que ese alguien te conoce, te ama y tiene un plan para tu vida. Es ponerse de rodillas, no por debilidad, sino por comprensión. Cuando reconoces quién es Dios realmente, cuando dejas de tratarlo como un recurso de emergencia y empiezas a tratarlo como el Señor soberano de tu vida, algo comienza a cambiar en tu interior. Y entonces llega el versículo que podría transformar tu vida si lo tomas en serio. Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Lo escuchaste bien? Generosamente, sin menospreciar a nadie. No dice que la da solo a los pastores, no dice que la da solo a los teólogos, no dice que la da a los que llevan más tiempo en la fe. La da a quien la pide con fe, creyendo que Dios puede y quiere dársela. Pero hay una condición que casi siempre se pasa por alto. El siguiente versículo dice: pero que pida con fe, sin dudar. Y ahí está. Esa es la clave. No la duda intelectual, no las preguntas honestas, sino la doble mente. Ese estado donde quieres la sabiduría de Dios, pero no estás dispuesto a dejar ir la tuya. Donde le pides dirección a Dios, pero ya tomaste tu decisión. Donde le preguntas a Dios qué hacer, pero solo si su respuesta coincide con lo que tú ya quieres. Eso no es fe, eso es negociación. Y Dios no negocia con el orgullo humano. Pero cuando llegas con una humildad genuina, con las manos abiertas y el corazón dispuesto, la promesa es clara. Él te dará sabiduría, generosamente. Ahora bien, ¿cómo llega esa sabiduría a tu vida? ¿Cuál es el mecanismo? Y esto es lo que más me apasiona de todo lo que vamos a ver hoy. Jesucristo prometió algo extraordinario antes de partir. No prometió un sistema, no prometió una doctrina, prometió una persona. En Juan 14:26, Jesucristo dijo: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Comprendes la magnitud de esa promesa? El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona divina que vive en ti si has entregado tu vida a Jesucristo. Y su función, entre muchas otras, es ser tu consejero interior, tu guía, tu maestro personal. El apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios 2:10-12. El Espíritu lo examina todo, incluso las profundidades de Dios, porque ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Detente un segundo y piensa en eso. El Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios, y ese mismo Espíritu vive en ti. Eso significa que tienes acceso, desde adentro, a una perspectiva que ningún libro, ni curso, ni mentor humano puede darte. La sabiduría divina no te llega desde afuera solamente, te llega desde adentro. Llega en ese momento de quietud cuando estás orando y de repente tienes una claridad que no buscabas.
Llega cuando lees un versículo que ya habías leído 100 veces y de pronto lo ves diferente. Llega cuando estás a punto de tomar una decisión equivocada y algo dentro de ti te detiene. Esa incomodidad, esa paz que se niega a aparecer cuando estás en el camino equivocado. Eso es el Espíritu Santo actuando como guardián de tu alma. Pero aquí viene algo que muy pocos consideran. Necesitamos ser honestos sobre algo incómodo. La sabiduría humana existe y tiene valor. Las ciencias, la filosofía, la psicología, la lógica son herramientas válidas y útiles. No estamos descartándolas, pero tienen límites fundamentales que no podemos ignorar. La sabiduría humana está condicionada por el observador. Eso significa que tu lógica más brillante está filtrada por tus experiencias pasadas, por tus miedos, por tus deseos, por tus traumas, por tus sesgos culturales. Tú nunca ves la realidad tal cual es, siempre la ves a través del lente de quién eres, y ese lente tiene distorsiones. Todos lo tenemos. Además, la sabiduría humana es provisional. Lo que hoy se considera verdad, mañana puede ser refutado. Lo que una generación llama sabiduría, la siguiente lo llama error. Pero la sabiduría divina no tiene esas limitaciones. Buenos Corintios 1:25 lo dice con una claridad que detiene. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Lo que a los ojos del mundo parece una necedad, en la economía de Dios es la estrategia perfecta. Piénsalo en términos prácticos. El mundo dice, el que más acumula, gana. La sabiduría divina dice, es más bienaventurado dar que recibir. El mundo dice, defiéndete, no dejes que nadie te pise. La sabiduría divina dice, ama a tus enemigos. El mundo dice, el primero en llegar, primero en servirse. La sabiduría divina dice, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Estas no son contradicciones, son inversiones. Dios ve desde una dimensión que nosotros no podemos ver, y su sabiduría está diseñada para operar en esa dimensión. Cuando sigues la sabiduría humana, optimizas para lo que puedes ver. Cuando sigues la sabiduría divina, optimizas para lo eterno. Y aquí es donde la pregunta se vuelve personal. ¿Para qué estás optimizando tu vida? Esto cambia todo. Santiago 3:17 es uno de los versículos más completos y prácticos que existen sobre este tema. Dice así, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera, pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, imparcial, sincera. Eso es un mapa de diagnóstico. Cuando tomas una decisión o piensas en una dirección de vida, hazte estas preguntas. ¿Esta decisión proviene de un lugar puro o está contaminada por un motivo oculto? ¿Me lleva hacia la paz o hacia la agitación? ¿Es bondadosa para los demás o solo me beneficia a mí? Porque la sabiduría divina no es egoísta. Eso es quizás lo que más la distingue de la sabiduría humana. La sabiduría del mundo dice, ¿qué gano yo? La sabiduría de Dios pregunta, ¿a quién sirve esta decisión? ¿Cómo impacta a los demás? Y eso no significa que descuides tus necesidades. Significa que las integras dentro de un propósito más grande, porque Dios no te dio sabiduría solo para que tu vida funcione mejor. Te la dio para que seas una bendición en la vida de otros. Hay algo profundo en eso. Cuando la sabiduría que recibes de Dios empieza a fluir hacia afuera, hacia tu familia, tus amigos, tu comunidad, tu trabajo, se convierte en uno de los mayores legados que un ser humano puede dejar. Y eso nos lleva directamente a la pregunta más práctica de todo este video. Todo lo que hemos hablado hasta aquí es verdad poderosa. Pero la verdad sin aplicación es solo información. Así que ahora vamos a lo concreto. ¿Cómo buscas activamente la sabiduría de Dios en tu vida diaria? Primero, la oración deliberada. No me refiero a repetir oraciones de memoria antes de dormir, me refiero a conversaciones honestas con Dios donde le presentas específicamente las situaciones donde necesitas sabiduría. Señor,
Tengo que tomar esta decisión. No sé qué hacer. Necesito tu sabiduría. Específico, honesto, humilde. Y luego, algo que muy pocos hacen, escuchar. Quedarte en silencio. No llenar la oración con más palabras. Dejar espacio para que el Espíritu Santo hable. Segundo, la palabra como espejo. La Biblia no es un libro de reglas, es un espejo que te muestra quién eres llamado a ser y cómo se ve la sabiduría en acción. Cuando lees la Biblia buscando sabiduría específica y no solo información general, empiezas a ver conexiones que antes no veías. Empiezas a recibir respuestas donde antes solo veías letras. Salmos 119, 105 lo dice perfectamente. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. No ilumina todo el camino de una vez. Solo el próximo paso. Y eso es suficiente. Tercero, la comunión con el Espíritu Santo. Esto va más allá de la oración formal. Es un estado de conciencia espiritual constante. Es aprender a reconocer su voz en el flujo normal de tu día, esa intuición repentina, ese versículo que viene a tu mente en el momento exacto, esa paz que actúa como árbitro en tus decisiones, como lo describe Colosenses 3:15. Aprende a prestar atención. Cuarto, la comunidad de fe. Dios rara vez te da toda la sabiduría solo. Parte de ella llega a través de otros, a través de personas maduras en la fe que pueden ver ángulos de tu situación que tú no puedes ver. Proverbios 15:22 dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes, cuando abunda el consejo, prosperan. Esto no significa que entregues tu discernimiento a otro. Significa que reconoces que nadie fue diseñado para navegar la vida solo. Practica estas 4 cosas con consistencia y no como rituales vacíos, sino como actos de dependencia genuina en Dios, y comenzarás a ver cómo la sabiduría divina empieza a tomar forma en tus decisiones. Pero hay un elemento que muchas personas pasan por alto completamente. La sabiduría de Dios no solo se recibe, se desarrolla. Y hay 2 contextos donde crece con más fuerza que en cualquier otro: la obediencia y las pruebas. Empecemos con la obediencia. Hay un principio que Jesucristo enseñó y que es profundamente contraintuitivo. El nivel de revelación que recibes está directamente relacionado con el nivel de obediencia que ejerces con lo que ya tienes. Juan 7:17 lo dice así: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios. ¿Lo captaste? El que esté dispuesto, no el que lo haya logrado perfectamente. El que esté dispuesto, cuando obedeces lo que ya sabes que Dios te ha dicho, aunque sea difícil, aunque cueste, se abre una capa más profunda de comprensión espiritual. Es como si la obediencia fuera la llave que desbloquea el siguiente nivel de revelación. Y luego están las pruebas. Santiago 1:2-4 dice algo que en el momento de sufrimiento puede sonar duro, pero que con el tiempo revela una verdad preciosa. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada, incluyendo sabiduría. Las pruebas no son el fin de tu historia, son el aula donde Dios te forma. Cuando atraviesas una crisis y te afirmas en Él, cuando en medio del dolor eliges confiar en lugar de amargarte, cuando en la duda eliges buscar en lugar de rendirte, estás siendo formado en sabiduría a un nivel que ninguna clase puede enseñarte. El autoexamen también es parte de esto. Hacerse las preguntas difíciles. ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Qué motivo real había detrás? ¿Estaba buscando a Dios o estaba buscando mi voluntad disfrazada de oración? La honestidad brutal contigo mismo, delante de Dios, es el suelo fértil donde la sabiduría genuina crece. Y cuando eso comienza a pasar, empiezan a aparecer señales que no puedes ignorar. ¿Cómo sabes cuándo la sabiduría de Dios está operando realmente en tu vida? No hablo de creerte sabio.
Hablo de evidencia concreta. Primera señal, mayor discernimiento. Empiezas a ver más allá de lo superficial. Las situaciones que antes te confundían comienzan a tener capas que puedes leer. Las personas, los conflictos, las decisiones empiezan a tener más claridad. No es que todo sea blanco o negro, es que empiezas a entender los grises con más precisión. Segunda señal, una paz que no depende de las circunstancias. Filipenses 4:7 habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando experimentas eso en medio de una tormenta, cuando hay quietud en tu interior aunque el mundo a tu alrededor esté en caos, esa es una señal de que estás operando desde sabiduría divina y no desde lógica humana. Tercera señal, humildad creciente. Paradójicamente, mientras más sabiduría genuina recibes de Dios, menos necesitas demostrar que la tienes. Hay una seguridad serena que no necesita aprobación. Hay una confianza que no es arrogancia. Cuarta señal, frutos espirituales visibles. Tus relaciones mejoran. Tu trato con los demás se vuelve más paciente, más compasivo, más justo. Hay frutos tangibles en la vida de quienes te rodean porque la sabiduría que recibes de Dios inevitablemente fluye hacia afuera. Quinta señal, confianza frente a los desafíos. No una confianza en ti mismo, una confianza en Dios. Una certeza de que aunque no sabes todo lo que viene, Él sí lo sabe. Y eso es suficiente. ¿Estás viendo estas señales en tu vida? ¿O hay algo que las está bloqueando? Porque hay obstáculos reales y necesitamos hablar de ellos con honestidad. Esta es quizás la parte más incómoda del video, pero también es la más necesaria, porque de nada sirve conocer el camino si algo te impide recorrerlo. El primer obstáculo, el orgullo. El orgullo es el enemigo más antiguo de la sabiduría, porque el orgullo dice yo puedo solo. Y la sabiduría divina comienza exactamente donde el orgullo termina. Proverbios 11:2 lo dice sin rodeos. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. No puedes pedir sabiduría con una mano y sostener tu orgullo con la otra. Tienes que soltarlo. El segundo obstáculo, la falta de fe real. No me refiero a la falta de creencias religiosas. Me refiero a esa brecha entre lo que dices creer y cómo realmente vives. Si crees que Dios puede darte sabiduría, pero actúas como si todo dependiera de ti, esa es falta de fe práctica, y esa es la que bloquea la recepción. El tercer obstáculo, las distracciones constantes. Vivimos en una era diseñada para fragmentar la atención, y la voz del Espíritu Santo, aunque no es débil, requiere silencio interior para ser escuchada con claridad. Si tu vida no tiene momentos de quietud, de pausa, de reflexión genuina, estás cerrando el canal por donde llega la guía. El cuarto obstáculo, el pecado no confesado. Esto es delicado, pero es real. Hay un principio en la Escritura que es consistente. Cuando hay áreas de desobediencia consciente en nuestra vida, nuestra percepción espiritual se nubla, no porque Dios castigue con ignorancia, sino porque el pecado crea distancia y la distancia dificulta escuchar. 1 Juan 1:9 tiene la solución. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La confesión restaura la claridad. El quinto obstáculo, la resistencia al cambio. A veces la sabiduría de Dios llega y la rechazamos, porque implica dejar algo que amamos, o enfrentar algo que tememos, o cambiar algo que preferimos mantener igual, y en ese momento elegimos nuestra comodidad sobre la sabiduría, y perdemos. El sexto obstáculo, las malas influencias. La compañía que eliges moldea tu forma de pensar. Si te rodeas constantemente de personas que desprecian las cosas de Dios, esa perspectiva comienza a filtrar la tuya. 1 Corintios 15:33 lo resume con brutal simplicidad. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuida tu entorno espiritual con tanta atención como cuidas tu entorno físico.
¿Cuál de estos obstáculos está operando en tu vida ahora mismo? No lo pienso como una acusación, lo pienso como una invitación a identificar lo que te detiene para poder soltarlo. Llegamos al final de este tiempo juntos, pero antes de irte, quiero que te lleves algo que permanezca. No euforia, no emoción pasajera, algo real. Hemos recorrido juntos el mapa completo de la sabiduría divina. Su origen, su naturaleza, su acceso, sus señales, sus obstáculos, pero toda esa información se reduce a una sola verdad que puedes aplicar hoy mismo. Dios quiere darte sabiduría más de lo que tú quieres recibirla. Esa es la promesa de Santiago, generosamente, sin menospreciar, sin ponerla en duda. Pero hay una condición que no es una barrera, sino una puerta. Llegar con fe genuina y corazón dispuesto. Jesucristo no vino a complicar tu vida, vino a darte acceso a una dimensión de vida que va más allá de lo que puedes imaginar con tu mente sola. Y el Espíritu Santo no está esperando que seas perfecto para guiarte. Está esperando que seas honesto, que llegues con lo que tienes, aunque sea poco, aunque sea roto, aunque estés lleno de preguntas, porque en la economía de Dios, la persona más sabia no es la que más sabe, es la que más reconoce que necesita a Dios. Eso eres tú si así lo decides. Así que hoy, antes de que este video termine, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Cierra los ojos por un momento. Respira profundo y dile a Dios con tus propias palabras lo más honestamente que puedas. Señor, no tengo todas las respuestas. Reconozco que te necesito. Dame sabiduría, guíame, y yo estaré dispuesto a seguirte. No tiene que ser más elaborado que eso. Dios no necesita elocuencia, necesita honestidad, y si hiciste esa oración hoy, algo comenzó a moverse en tu historia. Algo que quizás no puedas ver todavía, pero que es tan real como el aire que respiras. Si este mensaje te habló al corazón, compártelo con alguien que lo necesite. No sabes cuántas personas a tu alrededor están esperando escuchar exactamente esto. Y si quieres seguir creciendo en este camino, en este canal encontrarás más reflexiones bíblicas diseñadas para ir a lo profundo, no a lo superficial. Para transformar, no solo para inspirar. Nos vemos en el próximo video. Que la sabiduría de Dios guíe cada uno de tus pasos.